Dios les bendiga, hermanos. Les saludo en esta hora en el nombre de Jesús. Les habla la hermana Soralba de Gutiérrez y le damos una cordial bienvenida a nuestro programa Cápsula Femenina, el programa cristiano para la mujer de hoy. Un saludo muy especial a todas las damas que nos están escuchando en todo nuestro país de Colombia y también en el exterior. Transmitimos desde la emisora Cielo Cartagena en el amado Distrito 19. Así que a todos los varones también que nos escuchan, un saludo muy especial, deseando que la bendición de Dios sea abundante y también sea enriquecedora. Traemos una voz de aliento a todos los que escuchan y a todos los que sintonizan nuestra emisora. Vamos a compartir en esta hora este precioso tema, mi mejor deleite, mi mejor deleite. Y vamos a leer en el Salmo capítulo número 1, el verso 1, 2 y 3. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bueno, vamos a hablar de lo que es el deleite. El deleite significa satisfacción, significa gozo, significa agrado, significa dicha. Una persona que tiene un deleite se siente contento, se siente agradado, se siente gozoso, satisfecho, ¿verdad? Hay gente que se deleita en la comida y piensa en el postre de chocolate y lo anhela. Y en el momento que lo disfruta, se está deleitando en ese postre, en esa comida. Otros se deleitan en un viaje y disfrutan el viaje de principio a fin. No importa si hay inconvenientes en el camino, se deleitan. Yo he visto gente que se goza en montarse en un avión, armar la maleta, se deleita. Se siente satisfecho, agradado, dichoso. Pero aquí la Biblia nos registra en el Salmo 1, alguien que no se está deleitando en un viaje ni en una comida, mucho menos de pronto en una situación agradable, sino que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, una persona que es justa. Pero entonces dice, sino que en la ley de Jehová, o sea, en su palabra, en su ley medita. No dice 1 hora, 2 horas, dice de día y de noche. Y esta meditación que hace el justo en la ley, en la palabra, oye, trae unas consecuencias muy buenas, muy buenas. Ojalá y nosotros pudiéramos aprender a deleitarnos en la palabra de Dios para ser como árbol plantado junto a corrientes de agua. Yo he visto árboles plantados en cualquier lugar y sufren el verano, sufren el verano. O sea, las hojas se le caen, se le ponen secas, algunos quedan sin hojas, esperando la lluvia para poder retoñar. Los frutos son pequeños, a veces salen un poquito malos, ¿verdad? Pero el árbol, he visto también árboles junto a corrientes de agua, al lado de arroyos, y es muy distinto el árbol que está sembrado junto a corrientes de agua. Así, el salmista está comparando la persona que medita en la palabra, la persona que en la ley de Jehová está su delicia, que está contento con la palabra, quiere decir que está fundamentado, que está nutrido, que está hidratado espiritualmente ya. Y aunque otros estén pasando por el mismo verano, sin embargo las hojas del que se deleita en la palabra están verdes, él está frondoso, sus frutos son buenos, son agradables, son carnosos, son de bendición para otros. Entonces qué bueno que nosotros podamos deleitarnos en la palabra de Dios. Mire que el Salmo capítulo 37, el verso número 4, dice la palabra de Dios, deleítate a sí mismo en Jehová, o sea, gózate, que puedas sentir agrado, satisfacción en el Señor, dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y yo veía que a veces uno ora
O sea, uno hace normas, ¿no? Uno dice, hermana, ayune una semana y usted vea que ese problema se le acaba. No, hermana, ore 5 horas diario y Dios abrirá las ventanas de los cielos. Y Dios la va a oír. Pero aquí dice otra cosa. La oración es muy importante, claro que sí, el ayuno, la vigilia. Pero aquí dice, deleítate. O sea, siéntete contenta en la presencia de Dios, gózate en el Señor, dice. Y Él te concederá las peticiones, las necesidades, todo eso. Pero tienes que gozarte, deleitarte. ¿Y cómo nos gozamos en el Señor? A través de su palabra, ¿verdad? Porque cuando tú lees la palabra, cuando tú la escudriñas, tú estás hablando con Él. Yo he detallado que uno cuando ora uno solo, uno habla y habla y habla. Y Dios mío, le hace su lista bien larga al Señor, y Señor, y Señor, y Señor. Pero realmente yo no te está diciendo nada. Y yo hablaba con mi esposo y le decía, yo creo que el ayuno, yo creo que la oración debe ir mezclada con la lectura de la palabra. O sea, yo oro, pero necesito que Dios me hable. Y que esa palabra que Él me dice yo pueda deleitarme. ¿Cierto? Aunque de pronto la palabra no sea de mi agrado, pero debo deleitarme, debo estar agradada con esa palabra que el Señor me dice. Y entonces encontré una mujer en la palabra de Dios, una mujer llamada María, ¿verdad? Que dice la Biblia que el Señor le fue a visitar y entonces llegó y claro, ellas estaban contentas, María y Marta, porque el Señor les estaba visitando, imagínense, un personaje tan importante, era amigo de ellas. Así que llegó inmediatamente Marta, comenzó a organizar todo para atender al Señor. Qué bonito, ¿verdad? El Señor llegó y ahí se llegó el Señor, vamos a atenderlo, vamos a hacer una buena comida, que él se sienta cómodo. Pero la hermana de ella, llamada María, ella no decidió ir a hacer oficio, sino que ella decidió sentarse, dice la palabra de Dios, decidió sentarse a los pies del maestro. Claro, a Marta esto le incomodó. Yo le digo, bueno, ¿cómo es posible que yo aquí afanada y María esté ahí sentadota escuchando la palabra de Dios? Pero entonces el Señor le dijo, Marta, mire la condición de Marta, le dice, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Eso es lo que pasa cuando no oímos la palabra de Dios, que nos afanamos y nos turbamos. Dice, pero María ha escogido la mejor parte. ¿Y cuál era esa parte? Deleitarse en la palabra de Dios. Dice, la cual no le será quitada. O sea, María tenía un tesoro que por más que quisieran quitárselo no podían, porque era un tesoro que lo tenía dentro del corazón. ¿Cuántos de nosotros estamos afanados y turbados por la situación que estamos viviendo, por la enfermedad que estamos atravesando, la condición con el esposo, con los hijos, con la casa, con el negocio? Bueno, cada quien tiene una situación diferente, ¿verdad? Pero no es que no la tengas, sino es que no te afanes, que no te turbes. ¿Por qué? Te turbas y te afanas porque no conoces la palabra, porque no la lees, porque no te deleitas. Pero cuando tú te deleitas y la lees y la escuchas, entonces comenzarás a tener calma. Yo me imagino que María era más calmada que Marta, la Biblia no dice, pero lo más seguro es que sí. A través de la palabra de Dios, de deleitarnos, de pensarla, dice, medítala de día y de noche. Imagínense uno pensando que dice Dios, las historias que cuenta la palabra. Entonces, cuando tú lees la Biblia, te deleitas, tú encuentras historias extraordinarias, asombrosas, maravillosas, milagrosas, poderosas. Y esas historias, ¿sabes? Como son verdad, tocan tu vida, tu alma, tus emociones, tu pensamiento. Y te van cimentando que el Dios que tú tienes es un Dios maravilloso, que puede ayudarte, que puede acompañarte en tu situación, que puede bendecirte. Así que yo quiero invitarte a conocer a Dios a través de su palabra. Que no sea una camisa de fuerza, es que tengo que leer. No, porque realmente es como una mujer que no le gusta cocinar. Y dice, es que me toca cocinar, hermana, porque ¿cómo hago? ¿Quién nos va a atender? Y lo hace, pero a regañadientes, y lo hace de cualquier manera. Y así no funciona, ¿verdad? Y se siente en la casa que la comida quedó salada, quedó simple, porque no le gusta. Ella mejor compra las cosas ya listas. Pero la que le gusta cocinar, ella se prepara, ella está contenta en la cocina, ella madruga, ¿verdad? Y tiene todo fríamente calculado para hacer ese plato y todos se deleitan con la comida. Así debe ser
la búsqueda de la palabra, que a ti te guste, que te agrade, que no sientas una imposición. Es que si no leo voy a sentirme mal espiritualmente. No, esa no es la forma de leer la palabra, sino que tú quieras leerla, que quieras conocer más a Dios, que quieras encontrar algo nuevo, ¿verdad? Y Dios a través de su palabra nos habla, porque la palabra de Dios tiene espíritu, tiene vida, y esta palabra cambia los pensamientos, es más las intenciones. A veces tiene malas intenciones, pero cuando lee la palabra, esto te cambia la vida. Tiene esa capacidad, la palabra, porque tú sientes a Dios mismo hablando contigo. Así que yo te digo, mi querida hermana, quiero invitarte a deleitarte, ¿verdad? En todo lo que quieras deleitarte, sí, pero también deleítate en la palabra de Dios. Escudriñala, lee, busca personajes que hayan pasado situaciones difíciles. Y uno encuentra en la palabra cómo Dios sostuvo al pueblo de Israel en medio del desierto, cómo sanó a muchas mujeres, ¿verdad? Cómo las perdonó, cómo las dignificó, cómo le dio hijos a mujeres estériles que no había ciencia para ayudarlas. Sin embargo, ellas confiaron en la palabra, se deleitaron en la palabra de Dios, creyeron a esta palabra y esto se cumplió en la vida de ellas. Que el brazo de Jehová, su poder se manifestara de manera extraordinaria en sus vidas. ¿Y tú qué esperas para deleitarte en la palabra de Dios? Para confiar en ese Dios que te muestra la Biblia, un Dios que no tiene límites, un Dios que no tiene imposibles, no conoce de imposibles. Ese es el Dios que te estamos anunciando, un Dios maravilloso y que nos ha dado su palabra para que nos deleitemos en ella. Deleítate en la palabra de Dios y lo más seguro es que no estarás tan afanada y turbada en la situación que estás viviendo. Que Dios te bendiga, querida hermana, y que tengas un excelente día.